de algunas situaciones que pasaron antes, durante y después de la muerte de Jesús. Eso es. Amén. Y a mí me toca iniciar el día de hoy hablándote acerca de la Cena del Señor. Entonces vamos a ir a la Biblia, por favor. Y te voy a pedir que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Verso 7. Bueno, yo te lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. En el verso 7 dice: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre. Díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de la Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Vamos a hacer un paréntesis hasta ahí. ¿En qué contexto se celebró la última cena de la Pascua? Los judíos celebraban anualmente, celebraban la conmemoración de la Pascua, y era un evento, era un festival, era una fiesta que lo hacían cada año. Y ellos celebraban la liberación del pueblo de Israel. Recordaban su liberación cuando vivieron bajo la esclavitud de los egipcios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nada más para tenerlo como referencia, en el capítulo 12, Dios establece esta conmemoración. Y en el verso 12 de ese mismo capítulo, Dios dictó sentencia y mató de muerte al hijo primogénito de cada egipcio y a las primeras crías de los animales, y dictó sentencia contra todos los dioses de Egipto. Ese fue el contexto histórico de por qué los judíos celebraban la cena de la Pascua. Y en ese momento Jesús estableció el poder tomar la última cena con sus discípulos. En el capítulo 12 de Éxodo, en el verso 26, nada más te lo voy a leer, dice: y cuando sus hijos le pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deben contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor,
Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por todas las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y Aarón. Entonces los judíos vivían bajo esta tradición, tenían estas costumbres. Dios les pidió que recordaran este evento de liberación tomando la cena de la Pascua. Y en ese contexto Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Con el paso del tiempo, esta conmemoración y este festival fue cambiando, al principio como lo había establecido Dios, y ya en tiempos de Jesús ya no se derramaban sangre como lo hacían al principio, y se introdujo el tomar vino mezclado con agua para poder tomar, para celebrar la cena de la Pascua. Entonces vamos a seguir leyendo, por favor. En Lucas 22. En el verso 14 dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. En el verso 15 de este capítulo dice Jesús: he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Otra versión que les quiero compartir de este mismo versículo dice: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y otra versión de este mismo versículo dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Cómo llegó Jesús? ¿En qué estado emocional estaba cuando compartió que él quería compartir con sus discípulos la última cena? Haciendo análisis en este versículo, yo veo a un Jesús muy emocionado, veo a un Jesús con una ansia muy profunda y con un sentimiento como de tristeza y alegría, porque él sabía que iba a morir. Y esa noche él quería estar con sus discípulos. Dice: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua.
Quería estar con su familia y su familia eran sus discípulos. En esos tiempos, el sentarse a comer, en sentarse a la mesa a comer, reflejaba un vínculo muy cercano y muy profundo y muy afectivo entre las personas que se sentaban. Y eso reflejó la Santa Cena. Jesús quería estar muy cercano con las personas con quien había compartido mucho tiempo, que eran sus discípulos. En el verso 19 dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Híjoles, voy un poco retrasado de tiempo, pero dice Jesús: hagan esto en memoria. Dice que trozó el pan y lo dio a sus discípulos. Nosotros cuando tomamos la Santa Cena, cuando comemos el pan, mediante esta acción estamos diciendo: sí, Señor, tú moriste por mí. Y es algo que necesitamos estar conscientes cada vez que hacemos esto. Dice Jesús: hagan esto en memoria de mí. Él sabía por lo que iba a pasar su cuerpo, y todos sabemos que su cuerpo fue destrozado físicamente. Entonces, cada vez que tomemos la Santa Cena, cada vez que comamos el pan, estamos proclamando que confiamos en Dios para nuestra salvación. Y estamos renovando nuestro voto de obediencia a Dios. Y es una forma de decir: Dios, te amo y gracias. Entonces, eso es lo que necesitamos estar conscientes cuando tomamos el pan. Así es. En el verso 20 dice: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Dice que tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Y cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto lo estableció y hace referencia a la Biblia en Éxodo 24:8. Nada más como referencia para que lo tengas. En Éxodo 24:8 se derramaba sangre de toro, se rociaba a la gente, y es el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel a través de la sangre de animales. Ese era el antiguo pacto. Y Jesús establece un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya no iba a ser con sangre de sacrificio de animales, como lo hacían los judíos. Este nuevo pacto se iba a establecer una sola vez y para siempre a través de la sangre de Jesús. Dios compró a la humanidad con el precio de la sangre de Jesús. Y estuvo dispuesto a perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Y Jesús abría las puertas para que cada ser humano se pudiera poner en paz con Él. Ese es el nuevo pacto. La oportunidad que tenemos de poder estar en paz con Dios. Y no lo teníamos. No lo teníamos en el antiguo pacto. De hecho, ni siquiera nosotros. El antiguo pacto era nada más para los judíos. Entonces, gracias a que Jesús establece este nuevo pacto, tú y yo tenemos una esperanza. Amén. Amén. Y podemos ser perdonados muchas veces, no solamente una, muchas veces a través de la sangre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.